Bienvenidos una vez más a Reflexiones desde la Fe. Los saludo con mucho gusto. Espero que todos ustedes se encuentren bien, disfrutando de este hermoso día. Hoy, lunes 10 de mayo, pues queremos felicitar antes que todo a las mamás en muchos lugares. Hoy es el día en que se celebra, pues que sea un día de muchas bendiciones para ustedes. Y precisamente mi reflexión quiero hacerla a partir de un texto de los Hechos de los Apóstoles, que es la primera lectura de la misa de hoy. Escuchemos y reflexionemos juntos, pues, en lo que nos dice este texto. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Por aquellos días, zarpamos de Troade y navegamos rumbo a Samotracia, al día siguiente hacia Neápolis y de ahí a Filipos, colonia romana y ciudad principal de la región de Macedonia. En Filipos nos quedamos unos días. El sábado salimos de la ciudad y nos fuimos por la orilla del río hasta el sitio donde solían tenerse las reuniones de oración. Allí nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Entre las que nos escuchaban había una mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, comerciante en púrpura, que adoraba al verdadero Dios. El Señor le tocó el corazón para que aceptara el mensaje de Pablo. Después de recibir el bautismo junto con toda su familia, nos hizo esta súplica: si están convencidos de que mi fe en el Señor es sincera, vengan a hospedarse en mi casa. Y así nos obligó a aceptar. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, este episodio que escuchamos corresponde a uno de los viajes de San Pablo y nos narra precisamente un momento muy especial en que entre sus viajes y su recorrido de ir de ciudad en ciudad en las ciudades de Asia Menor, lo que es la región de Grecia y Turquía, pues da un paso y o viaja hacia Filipos, que era pues una ciudad, dice Macedonia, que ya es territorio de Europa. Podríamos decir que es la primera evangelización, al menos en la misión de Pablo, en territorio europeo. Y ahí precisamente se hace mención de este grupo de mujeres, entre las cuales se menciona a Lidia de Tiatira. Es muy interesante este relato, primero por la forma en que se da la evangelización ahí. Sabemos que Pablo y sus compañeros solían ir a las sinagogas. En este lugar seguramente había también una sinagoga, pero ya habían encontrado rechazo en otras ciudades, en sus viajes anteriores, y parece ser que ahora buscan lugares donde se reúnen, sí, creyentes en el Dios de Israel, quizás recién convertidos o que están tratando de conocer más esta fe, pero que se reúnen aparte. Dice que se reunían probablemente en algún campo, en algún prado junto a un río. Y es ahí donde Pablo dice que conoce a este grupo de mujeres, ora con ellas y después les anuncia el mensaje de Jesús. Entonces, vale la pena mencionar en este relato el papel que desempeña Lidia, como pues, primero el grupo de mujeres y luego Lidia. Tanto en aquel tiempo como hasta hoy sabemos que más ahora, en últimos tiempos, últimos años, ha habido una lucha constante por reconocer los derechos y el papel de la mujer en la sociedad. Sabemos que en tiempos de Pablo, pues todavía, imaginemos, estamos hablando de diferencia de casi más de 2000 años, la diferencia en leyes, la diferencia en culturales, pues era todavía más marcado entre hombres y mujeres, entre los derechos de unos y de otros. Entonces es muy interesante que Lidia sobresale aquí como una mujer trabajadora, una mujer comerciante, una mujer de negocios, emprendedora, y además pues también con esa iniciativa y ese deseo de conocer al Señor y de conocer el Evangelio de Jesús. Gracias a ella probablemente la comunidad en Filipos prosperó. Su casa se convertiría en una iglesia doméstica, en una iglesia pues de casa precisamente, donde se reunían y comenzaban a escuchar más la palabra. Seguramente también ella se convirtió en uno de los puntos de apoyo para Pablo en esa región, no solo en la amistad, en el compartir,
Pablo y sus compañeros y el tener ese lugar de llegada a un hogar, sino también quizás con sus recursos, con sus capacidades personales, impulsaría mucho el anuncio del Evangelio de Jesús en aquellos lugares. Entonces es una mujer que se convierte en ejemplo. Digo, hay varias en los relatos tanto de los Evangelios como de los Hechos de los Apóstoles, pero ella es una, Lidia de Tiatira, que ojalá eso nos invite a que nuestras comunidades reconozcamos el papel, el rol tan importante que tienen las mujeres en la transmisión de la fe. Aunque sabemos que todavía hay mucho por caminar, pues se le siguen limitando el acceso a algunos ministerios, servicios y demás, aunque ellas son en muchas de nuestras familias las primeras responsables, transmisoras de la fe, quienes enseñan a sus hijos, quienes los acercan a las comunidades, a los sacramentos. En fin, muchos tienen un papel muy fundamental en muchos aspectos. Y digo, lamentablemente, pues en la iglesia no siempre se les ha reconocido ese papel en otros ámbitos. Entonces, si quisiéramos destacar algunas características de esta mujer. Primera, pues es una mujer trabajadora, emprendedora. Probablemente era viuda, no lo sabemos, habría que averiguar un poco más de su vida, pero pues si ella estaba al frente de su negocio, quiere decir que pues tenía esa responsabilidad. Es una mujer de fe que busca conocer, que se acerca primero a la fe en Dios de Israel y después ese encuentro con Pablo, pues también la fe en Jesús. Y también dice que se bautiza junto con toda su familia, entonces es una mujer decidida que responde al llamado, que tiene ese deseo y esa voluntad de crecer. Es una mujer hospitalaria, pues nos dice que ofreció hospedar con gran astucia también, hospedar a Pablo, a Silas y a Lucas, quien está escribiendo este texto de los Hechos de los Apóstoles, en su casa, y esa casa, como ya les dije, probablemente se convirtió en punto de referencia, en un lugar de reunión de la comunidad cristiana. Es una mujer generosa que pues pone al servicio de los demás sus recursos, no solo materiales, sino pues sus recursos, sus cualidades personales. Entonces hoy pues coincide con el Día de las Madres. Ojalá que ejemplo de esta mujer y de otras valoremos toda la actividad, todo el esfuerzo que las madres hacen por sus hijos, no solo en la familia, sino en la comunidad. Pues muchas son, aquí hablando concretamente de San Mateo, muchas son catequistas, son mujeres, son voluntarias, y están ahí siempre dispuestas a ayudar a la comunidad cuando se necesita. Nuevamente felicitamos a todas las madres y que el Señor pues nos siga bendiciendo para juntos pues seguir trabajando y hacer de nuestras comunidades pues esa iglesia viva, esa iglesia que camina, que aprende y que crece según el aporte de cada persona y de cada uno de nosotros. Les enviamos este saludo y también pues esta bendición, que el Señor las acompañe y a todas las madres y a cada uno de nosotros. Que el Señor esté con ustedes, con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y les acompañe siempre. Así sea.